Entonces, el exceso de calor que entra y que sale, correspondiente a la acumulación de calor en este pedacito diferencial X. Perdón, me fui. ¿Dónde estábamos? Acá, sí, esto ya lo habíamos visto. Entonces, el exceso de calor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Fíjense, esto sería el calor en el espacio diferencial X, más lo que se modificó el calor en el espacio diferencial de X. Quiere decir que nos queda una expresión tal como esta, en donde, fíjense, la acumulación de calor en la capa provoca un aumento de la temperatura en la misma. O sea, acá se genera un aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando, acuérdense, en un estado no estacionario. Entonces estamos acumulando calor. Acuérdense que acá tenemos entregas de calor en ambas fases. Una experiencia que estamos haciendo para simular, digamos, un estado no estacionario. Entonces acá lo que estamos haciendo es una acumulación de calor y lo estamos estudiando y midiendo en este espacio diferencial X. Entonces, fíjense, si yo quiero saber cuánto calor me acumuló ese pedacito diferencial, ¿cómo yo calculaba el calor que se acumulaba en cualquier cuerpo? Lo calculaba en función de la cantidad de calor que tomaba y aumentaba su temperatura. Y esto lo hacía a través de lo que es el calor sensible. Entonces, habíamos dicho que el calor sensible, ¿se acuerdan? Era igual al flujo másico por el Cp por el diferencial T, o sea, por el gradiente de temperatura. ¿Cómo escribo acá el flujo másico? Lo escribo de esta manera: densidad por A, por diferencial de X, por el Cp, por el flujo de temperatura que yo estoy teniendo en el tiempo, en el diferencial de T, ¿cómo se llama? En ese espacio diferencial de X. Si yo aplico un balance de masa, ¿yo qué digo? Que el calor en estado estacionario, como estaba escrito acá, yo lo puedo escribir de esta manera, o también lo puedo escribir de esta otra manera. Y por lo tanto, la variación de temperatura en el tiempo, trabajando en esto, yo lo puedo llegar a trabajar y poner a esta expresión de esta forma, tomando todo esto que es constante y diciendo que es lo que se llama la difusividad térmica del sólido y es una propiedad del material. ¿Esto qué me permite? Esta ecuación genérica me permite estudiar así como está, una transferencia de calor en cualquier condición. O sea, me permite calcular la transferencia de calor en estado estacionario o no estacionario. Depende del estado que yo esté, hay parte de esa ecuación que se anula, porque se hace igual a cero, y en definitiva, bueno, acá tiene un caso que se los he puesto, después lo pueden ver en el... Y en definitiva, llegamos a esta expresión, que es la expresión en estado estacionario, que es lo que nosotros vamos a trabajar en este curso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad los estados no estacionarios son estados especiales que no se dan en general en la industria y que en general uno trabaja en estado estacionario. Los equipos generalmente se calculan para trabajar en condiciones estándares. Una vez que yo conseguí el estado estacionario es el momento que yo entro en producción. Los estados estacionarios son importantes, digamos, para
mejorar los procesos normalmente de parada y los procesos de arranque, en donde tenemos que ser muy eficientes para tratar de lograr el mayor ahorro posible de energía, y más en estos tiempos. Pero nosotros nos vamos a limitar a trabajar con la expresión como está acá, no porque sea más sencilla, sino porque son los casos genéricos y normales que uno tiene en el caso de la industria. Profesor, Sí. en la clase pasada cuando nombramos nomás la ecuación de Fourier, habíamos puesto el signo negativo como algo que iba a ir siempre. En este caso no lo vamos a utilizar. No, no es que no lo hayamos estacionado, yo por ahí lo saco al signo para no complicar, porque normalmente el signo cuando estamos trabajando y cuando ya lo ponemos en funcionamiento, o sea, lo ocupamos, normalmente lo utilizamos porque si no va a trabajar va a trabajar siempre en negativo. Se pone, por eso yo les explicaba, una convención que se utiliza para poder trabajar en positivo. ¿Por qué? Porque generalmente el delta siempre le queda negativo. Y normalmente uno pone el signo para trabajar en positivo. Entonces, por eso que por ahí no lo pongo en la explicación, pero usted tiene razón al respecto. Bueno, la conductividad térmica, fíjense, tiene distintos valores. Fíjense, hay una diferencia importante entre los buenos y los malos conductores de calor. Fíjense que los malos conductores, los valores son muy bajos, y los buenos conductores, los valores de conductividad térmica son muy altos. Entonces, en función de lo que uno quiere trabajar y lo que uno quiere lograr, tiene que trabajar con un determinado material. Si yo necesito transferir calor entre dos situaciones, entre dos cuerpos, uno que está a alta temperatura y otro a baja, necesito transferir rápidamente el calor y voy a tener que tratar de buscar un buen conductor de calor, porque si lo estoy poniendo en contacto a través de un determinado material, tengo que buscar, digamos, el material que sea un buen conductor de calor. Entonces, si yo tuviera una cañería por donde por un lado circula un fluido caliente y por el otro lado circula un fluido frío y quiero transferir calor entre ellos, y tengo que buscar un material buen conductor, porque a mí lo que me interesa no es impedir la transferencia, sino lo que me interesa es favorecerla. Entonces tengo que buscar un material que transfiera muchos kilogramos, muchos kilocalorías, o la mayor cantidad de kilocalorías por unidad de masa y por unidad de temperatura. Con respecto a si yo quiero impedir que un cuerpo le transfiera calor a otro, lógicamente voy a trabajar con un mal conductor de calor. Lo que tienen que darse cuenta que no es que cuando yo coloco un aislante no hay transferencia de calor, siempre hay transferencia de calor. Cuando hay un cuerpo caliente y un cuerpo frío, de un lado y del otro de cualquier material, siempre hay transferencia de calor. Lo que pasa es que una cosa es tener un gran flujo de calor transfiriéndose del exterior al interior o viceversa, y otra cosa es tener un pequeño flujo de calor porque el material es conductor o es aislante. Pero siempre hay una transferencia de calor. Bueno, acá tienen un ejemplo, una placa plana. Acá tienen otro ejemplo. Flujo a través de un tabique, de una habitación, donde tienen una temperatura interior y exterior de 22 y 5 grados. Entonces ahí lo que tenemos que tratar es que no haya pérdida de calor. O sea, lo que trato de tener, y eso es lo que hay que tratar de acostumbrarse. En las casas ahora no hay que tratar de tener, sobre todo con los costos de la energía, grandes calefactores para generar tremenda cantidad de energía. Lo que tenemos que tratar de lograr es menos cantidad de energía calórica en la habitación, pero perder la mayor cantidad de energía posible. Ustedes fíjense, nosotros por ahí nunca nos pusimos a pensar, pero tanto en el verano como en el invierno nosotros tenemos estos ventanales. Y estos ventanales y estas paredes, que si uno las toca de un lado y del otro, cuando da el sol ahí y uno toca la pared de este lado, siente la pared caliente, quiere decir que está transfiriendo calor.
Entonces decimos hay que poner un aire acondicionado pero nos morimos de calor. Y sí, porque lo que está haciendo es el calor que estamos metiendo, el aire acondicionado lo está sacando. Ahora, y si tratamos que no entre el calor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aislar la pared. Entonces, cuando hay mucho calor afuera, no va a entrar, y cuando hay mucho calor adentro, no va a salir. Entonces, en el verano no voy a necesitar grandes aparatos para sacar calor, y en el invierno no voy a necesitar grandes aparatos para generar calor. Entonces, eso es lo que hay que empezar a pensar para ahorrar energía. Eso es lo que, como ingenieros, les toca a ustedes, sobre todo en esta época. No estoy hablando solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. En este momento la energía cada vez va a ser más cara. En estos momentos a nivel mundial hay algunos protocolos que se están dando y que están diciendo que vienen de los países más avanzados o que generalmente manejan la regla, y dicen que los países que subsidien la energía proveniente de, digamos, de petróleo, o sea, de todo lo que es materiales fósiles o energías no renovables, como es por ejemplo subsidiar el gas natural, van a tener penalidades en el comercio exterior, o sea, van a pagar sobre tasas cuando uno quiere exportar un producto que está generado a nivel industrial por un gas subsidiado, va a ser penalizado en estos países con una tasa por haber sido producida con una energía no renovable subsidiada. O sea, yo puedo generar ese producto, o voy a poder generar ese producto con energía no renovable, como puede ser el gas, pero no la tengo que subsidiar. Si a mí me la subsidian, me van a penalizar cuando mis productos entren en esos países. Entonces esto nos tiene que generar, independientemente, acá por favor, yo no estoy hablando de política ni nada, estoy hablando de la realidad, tenemos que generar cabeza para justamente tratar de generar procesos menos demandantes de energía. O sea, tenemos que generar procesos que funcionen con una menor necesidad de energía. Yo la semana pasada estuve en General Alvear trabajando en algunos secaderos. El problema que tienen, o sea, en estos momentos se encontraron, con estos cambios que han habido en las tarifas, se encontraron con que pagaban una cantidad X de pesos y de golpe les vinieron cifras monstruosas de gas natural. Se imaginan que esas industrias son muy demandantes de gas, porque los secaderos de fruta son muy demandantes de gas. Entonces, con un gas subsidiado, el costo de producción más o menos es rentable y pueden llegar en muchos casos a exportar. Pero ¿qué pasa? Cuando les llegan las tarifas como están ahora, claro, tarifas que eran de 800, 900 mil pesos se fueron a 5 millones. Entonces, claro, se pone la cosa muy dura. Bueno, pero uno se pone a mirar. Yo cuando lleguemos a secado les voy a mostrar alguna foto, que como sabía que está la bolilla secado, yo siempre aprovecho y saco fotos en todos los lugares donde voy. Les voy a mostrar y ustedes se van a dar cuenta, se van a ver que son secaderos que, por ejemplo, están hechos con material, con ladrillo, no tienen ningún tipo de aislación. Algunos tienen techo de chapa. Entonces, claro, si ustedes se fijan, esos secaderos logran temperatura de secado, pero imagínense la cantidad de energía que están perdiendo al exterior. O sea que un montón de gas lo utilizan para calentar el ambiente, qué sé yo, pero no para que esa energía seque al producto que está pasando por las bandejas de ese secadero. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Y hay dos variantes para trabajar. Trabajar con energías alternativas, que también les voy a mostrar algunas opciones, pero también hay que trabajar en nuevos modelos de cómo realizar el secadero. O sea, el secadero tiene que ser lo más aislado posible. ¿Para qué? Para que todo el calor que genero me lo absorba prácticamente la fruta y no me lo pierda, digamos, hacia el exterior, porque estoy gastando gas para tirarlo. Lo único que debe eliminar es la humedad, digamos. ¿Cómo? La humedad que se genera. Claro. Eso es lo único que tengo que eliminar. Claro, exactamente. Bien. Bueno, acá tenemos un gradiente de temperatura.
hay una densidad de flujo que podemos calcular de esta manera. Profe, en la industria, ¿qué se usa para aislar? O sea, ¿qué aislante? Tienen poliuretano, tienen, por ejemplo, poliuretano es un material que se utiliza para aislar. Tergopol es un material que puede usar perfectamente para aislar. O sea, cualquier material aislante que a usted le permita bajar el coeficiente de conductividad térmica, depende del proceso, depende de las temperaturas que trabaja. Usted dice, sí, pues ¿cómo voy a poner una caldera? Voy a poner tergopol. Y puede ponerla, depende de donde lo ponga. Si lo pongo en el lado adentro, lo voy a quemar en 2 segundos. Lógicamente, si yo pongo, por ejemplo, ladrillo refractario para que me trate de tirar la mayor cantidad de calor hacia adentro, o sea, que irradie calor hacia adentro del equipo. Luego pongo una chapa para que tenga soporte y estructura, digamos, resistencia, digamos, estructural. Luego pongo una capa de ladrillo, luego pongo tergopol y pongo otra capa, digamos, alrededor del tergopol para cubrir al tergopol que es frágil, y lógicamente lo voy a poder usar. Y el tergopol es un material barato, digamos, para hacer una aislación, por ejemplo. También puedo generar espuma de poliuretano y cubro todo el material y logro una gran aislación, pero es más caro. También no lo puedo poner directamente, digamos, contra el sistema radiante, pues también lo voy a quemar. O sea, todo depende, hay que estudiar a dónde lo va a poner, qué quiere hacer, pero normalmente si estoy en contacto con el fuego, yo lo que utilizo son materiales, digamos, refractarios. ¿Para qué? Para lograr que no transfiera el calor y que me lo generen hacia el interior y no se pierda el calor que estoy generando en el interior de ese equipo. Por ejemplo, en un horno. Por ejemplo. Sí, eso es importantísimo. Pues yo, en mi casa, la churrasquera le metí todo adentro el ladrillo refractario. Por todos lados me decían, pero vos sos loco, que es caro. No es caro, porque yo con poca leña, una vez que le puse la leña, caliento la parte de abajo, se calienta la churrasquera, ya solito, con muy poca brasa, uno puede hacer el asado, o sea que el consumo de leña baja. No, es sentido común. O sea, ¿cuánto me gasté en ladrillo y cuánta leña me ahorré? Yo, imagínense, me fui a mi casa a vivir en el año 89, se imaginan que algún asado me he hecho de aquella época. Si yo saco los ahorros que hice de aquella época hasta ahora, me pagué el ladrillo refractario, pero largo y tendido. Se nota, ¿no es cierto? Bueno, la resistencia térmica que ustedes van a encontrar en paredes, digamos, en distintas paredes, justamente hablando de aislación, las resistencias se van sumando. Hay paredes que son más resistentes, menos resistentes, dependen de su conductividad térmica. O sea, hay paredes que pueden hacerse en una estructura para usarse como resistente, o sea, para que soporten la estructura, y hay paredes que se colocan, digamos, para generar alta resistencia al calor. Pero la resistencia total al calor va a ser la suma de todas las resistencias, de todas esas distintas capas que yo pongo en una pared. Y trabaja exactamente igual de lo que ustedes han visto en electrotecnia, las cursaron de electrotecnia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando calculaban intensidad de corriente, calculaban resistencia en paralelo o en serie? Bueno, esto es exactamente lo mismo, tiene el mismo funcionamiento. Todas vienen de este famoso Don Fourier y todos han usado el mismo concepto. Cuando hay flujos, en ese caso flujo eléctrico, el concepto parte del mismo Don Fourier, bendito, que hemos venido a conocer acá, o por lo menos de esta faceta tan multifacética de este buen señor, pero es todo el mismo concepto, fíjense. Si ustedes lo miren, es el mismo concepto que hemos estado estudiando en un circuito eléctrico. Por supuesto, como siempre les digo, tiene sus particularidades. Ahí tienen en serie, cómo funciona en serie. Suma de las resistencias es la resistencia total. Y en una tubería vamos a encontrar
esta temperatura media logarítmica, que ya la vamos a estudiar cuando veamos el calor por convección, cómo funciona. Esto nos genera una curva de, digamos, un perfil de transferencia de temperatura de esta manera. Bueno, para ver esta materia, esta parte, yo les sugiero los apuntes de la cátedra de operaciones. Ahí tienen el Donald Kent, que es un libro muy completo. Es una compañera suya que me preguntó más temprano, se lo nombré. Es un libro muy completo, pero es muy complejo y está muy mal traducido, que es el otro problema que tiene. Entonces, como tiene mexicaneada, está mal traducido, entonces por ahí los va a confundir. Entonces, yo les sugiero el caos, como yo les decía, es como el caos sin ese de la gente 86, ¿así se acuerdan? Caos. Es un librito así chiquitito, traten de ir rápido y de sacarse las ediciones más nuevas, está más completo. Ya no hay, ya se agotó. No, igual a mí me dieron unos intercambiadores, nada que ver. Bueno. Sí, yo lo tengo digital, si lo subimos. Escúchame, Héctor, se van a ir a Claudio, en la biblioteca. Si le piden que les dé, llevan un pendrive, que les baje la carpeta que hay preparada con los libros que gentilmente los profesores de la cátedra les han encontrado y les han ubicado en PDF para que se los lean todos los libros. Claro, cuando digo todos. Bueno, yo he querido ser más paternal y iba a decir que sacáramos ahí y lo subiéramos. No se van a encontrar. Pero está. Ingeniero más duro, así que se van con el pen y lo buscan ahí. Donald Kent lo van a encontrar, Cao lo van a encontrar, y otros libros que pueden servirle también, tanto para ahora como para más adelante. Y que van pero subirles esto en la página. Lo que pasa es que, bueno, José, no está, José. Bueno, entonces agarren el pen. pero Claudio, Ya si tengo tiempo se lo subo yo.